Evangelio de hoy. Sábado 26 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana. Y se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás. Pero no les creyeron tampoco. Por último, se apareció a los 11, cuando estaban a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. María Magdalena, el amanecer de la fe en medio del dolor. El relato de Marcos inicia con una figura clave, que se convierte en faro del alba pascual, María Magdalena. Aquella de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Símbolo del alma liberada. Del corazón redimido por la misericordia divina. De la existencia transformada desde lo más profundo. No es casual que ella sea la primera en ver al resucitado. Su camino ha sido uno de lágrimas, de gratitud, de amor sin reservas. Ella es testigo del amanecer no solo exterior, sino del que comienza en el alma cuando todo parecía concluido. Cuando la esperanza parecía haber muerto y el sepulcro era lo único cierto. En ese momento oscuro, Cristo la llama por su nombre. Le devuelve la mirada de vida. La llena de la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. María Magdalena corre, con el corazón encendido, con el fuego del amor que ya no puede contenerse. Pero su palabra se estrella contra la incredulidad de quienes aún permanecen encerrados en la tristeza. El peso de la incredulidad y la fragilidad del corazón humano. El Evangelio subraya con firmeza una realidad dolorosa pero profundamente humana. Los discípulos no creen, a pesar de las palabras de María Magdalena. A pesar del anuncio entusiasta de los otros que también han visto al Señor en el camino. La incredulidad se instala en el corazón de los que han convivido con Jesús. El Evangelio no idealiza a los discípulos. No los muestra como héroes de fe impecable, sino como hombres reales. Temerosos. Frágiles. Sacudidos por el escándalo de la cruz y aún incapaces de abrirse a la luz de la resurrección. Este retrato es también reflejo de nuestras propias durezas. ¿Cuántas veces el Señor se ha hecho presente en los pequeños signos de la vida? En la palabra de un hermano. En una consolación inesperada. Y no hemos creído. La incredulidad no es solo una negación intelectual, sino un bloqueo del corazón. Una tristeza que nos impide confiar en la promesa cumplida. El camino de Emaús, transformación desde la palabra y el pan. Marcos menciona brevemente un episodio fundamental que en otros evangelios es desplegado con mayor amplitud. El encuentro del resucitado con 2 discípulos en el camino. Aunque el texto es escueto, sabemos por el Evangelio de Lucas que se trata de una manifestación en la que la palabra explicada y el pan partido abren los ojos de quienes no reconocían al Señor. Jesús se manifiesta en otra forma, recordándonos que el resucitado no está limitado por las apariencias ni por las formas anteriores. Es necesario un corazón nuevo, una mirada renovada para descubrirlo.
La presencia de Cristo no se impone. Se revela con ternura. A quien camina con Él. Incluso sin saberlo. A quien escucha la Escritura y se deja tocar por su ardor. Aquel encuentro transforma el regreso. De la huida a la misión. De la desesperanza al anuncio. Cristo resucitado, una pedagogía de paciencia. Jesús no abandona a sus discípulos en la incredulidad. Se aparece una y otra vez. Busca el corazón endurecido. Se hace presente incluso cuando ellos no lo buscan. El Evangelio dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero este reproche no es una condena, sino una corrección amorosa. Como quien quiere abrir los ojos del amado que aún no ve. Cristo no se cansa de ir al encuentro. No exige una fe perfecta, sino un corazón dispuesto. Y a pesar de sus dudas, los llama a la misión más grande. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Este envío no espera la perfección, sino la disponibilidad. A quienes han sido testigos del amor. Aunque torpemente, les confía el tesoro del anuncio. La Pascua se convierte en envío misionero. El final de este pasaje no cierra con contemplación, sino con movimiento. Jesús resucitado no permanece en la intimidad de unos pocos, sino que impulsa a sus discípulos a ir más allá de sí mismos. Vayan por todo el mundo es una orden que rompe los límites del miedo, que destierra la parálisis de la tristeza. El Evangelio no es una verdad para guardarse en secreto, sino una alegría destinada a todos los pueblos. Una palabra que debe resonar en toda criatura, en toda la creación. Jesús no solo quiere alcanzar almas individuales, sino renovar el cosmos entero. Su resurrección es el inicio de una nueva creación que abraza todo lo que existe. La misión no es un peso, sino una consecuencia del amor recibido. ¿Quién ha sido tocado por el resucitado? No puede permanecer indiferente. El poder de la palabra en los labios heridos. La misión que Cristo entrega a sus discípulos no desconoce sus heridas ni su historia de debilidad. Él confía en labios que han callado, en corazones que han temido, en manos que huyeron de la cruz, para llevar el mensaje de la vida. El Señor no elige mensajeros perfectos, sino redimidos. Justamente porque han experimentado el vacío y el perdón, pueden anunciar la plenitud de la misericordia con verdad. Cada uno de los que recibe el encargo de ir por el mundo ha pasado por la escuela de la Pascua, donde la derrota se transforma en nuevo comienzo. Y es precisamente esa experiencia de amor que todo lo renueva, lo que da peso a su palabra, lo que convierte su testimonio en lámpara para otros. La resurrección no es un mito, sino un encuentro. A través del relato de Marcos, comprendemos que la resurrección no es un concepto abstracto, ni una idea simbólica, sino un acontecimiento real que transforma vidas concretas. Jesús no se limita a vivir en el recuerdo, como suele decirse de quienes han partido. Él vive verdaderamente. Actúa. Habla. Se deja ver. Se manifiesta. Los discípulos no construyen una fe basada en una ilusión piadosa, sino en el hecho inesperado y desconcertante de que el crucificado está vivo. Y este encuentro no solo es pasado. No queda encerrado en los muros del tiempo evangélico. Es una posibilidad hoy.
Porque Cristo resucitado sigue saliendo al encuentro de cada uno. En la historia personal. En la comunidad. En la Eucaristía. En los pobres. En el silencio. El gozo pascual se abre paso en medio de la duda. Una característica bella de este pasaje es la delicada mezcla de gozo y duda que lo atraviesa. La alegría de los testigos se enfrenta con la incredulidad de quienes escuchan. Y sin embargo, la noticia no deja de anunciarse. Es un dinamismo que se repite en la vida cristiana. Recibir la alegría de la Pascua. Y sin embargo, chocar con la incredulidad del entorno. Con la desconfianza. Con el escepticismo interior y exterior. Pero el Evangelio no retrocede. El gozo que nace del encuentro con Cristo resucitado no depende de la acogida que reciba, sino de la verdad del encuentro mismo. Así, incluso entre lágrimas, incluso sin respuestas inmediatas, el cristiano sigue anunciando. Lo he visto. Una pedagogía divina de apertura gradual. El Señor resucitado no se impone. No se presenta de forma espectacular ni violenta. Se muestra poco a poco, permitiendo que el corazón humano madure en su interior la semilla de la fe. Él aparece, pero deja que los testigos sean quienes anuncien. Él se deja tocar, pero confía la tarea de la predicación a quienes dudaban. Esta pedagogía divina enseña que el reino no se construye desde lo inmediato y ruidoso, sino desde lo paciente, lo discreto, lo encarnado en la experiencia personal. La fe que nace de la resurrección no es instantánea, sino que necesita escucha, tiempo, apertura. Dios no irrumpe. Llama. La dureza de corazón, un muro que Él no teme atravesar. El texto subraya con fuerza que Jesús reprochó la dureza de corazón a sus discípulos. Es una expresión intensa, que muestra cómo incluso aquellos más cercanos a Él pueden resistirse a la acción divina. Pero lo más impactante no es el reproche, sino el hecho de que, a pesar de esa dureza, Él se hace presente. Cristo no exige que primero cambien para luego manifestarse. Se aparece en medio de su incredulidad, precisamente para transformarla. Es un mensaje de esperanza para todos los corazones endurecidos, heridos por la vida, cerrados por el dolor. El resucitado no se queda fuera, sino que entra a través de puertas cerradas. Él tiene la fuerza de romper los muros interiores con la mansedumbre de su luz. De la mesa al mundo, una fe que se vuelve camino. El lugar del encuentro final con los 11 es la mesa. Símbolo de comunión, de alimento, de familia. Desde allí, desde ese espacio íntimo y cotidiano, nace el envío a todo el mundo. No se trata de una fe que queda entre los muros del templo o la casa, sino de un amor que irradia hacia cada rincón de la historia. Es en la familiaridad con Jesús, en el compartir con Él el pan y la palabra, donde se enciende la llama que impulsa a la misión. La mesa del resucitado se convierte en punto de partida. Desde allí se expande el anuncio. No como una doctrina fría, sino como experiencia vivida. Como pan compartido que sacia el hambre del mundo. El envío como expresión del amor confiado. Jesús, al enviar a los suyos a predicar a toda criatura, no solo les da una tarea,
sino que deposita en ellos su confianza. Una confianza inmensa que supera las traiciones, las negaciones, las huidas y los silencios. Es la confianza del amor que no se retira, del amor que ve más allá de la caída, del amor que, incluso sabiendo lo que somos capaces de hacer cuando el miedo nos gobierna, no deja de creer en nosotros. Ese envío misionero no es una orden militar, sino un acto de ternura confiada. El resucitado dice con su gesto: yo sé lo que hay en ustedes, y aún así los elijo. Un evangelio para todas las criaturas. Marcos subraya que el anuncio es a toda criatura. No hay exclusiones. No hay barreras de raza, cultura, historia o pecado. El evangelio es buena noticia para todos los seres humanos, incluso para aquellos que parecen más alejados de Dios, o incluso para quienes han cerrado sus oídos. Toda criatura abarca también a los que sufren en silencio, a los despreciados, a los que no conocen otra lengua que la del dolor. No hay rincón donde el anuncio del evangelio no pueda llegar. Y los discípulos, al ser enviados, son enviados también a salir de sus propios límites. No se trata de hablar solo a quienes piensan igual, sino de extender el reino incluso a quienes nunca han oído hablar de amor verdadero. La fe no es magia, sino comunión. En este envío universal, Jesús no promete una vida sin sufrimiento ni una existencia milagrosa en cada paso. Lo que promete es que, en la fe, habrá una comunión con su presencia viva. La fe no es una varita mágica que disuelve los problemas, sino una unión profunda con aquel que ha vencido a la muerte. La verdadera fe es vínculo. Es relación. Es experiencia de compañía incluso en la noche. Es saber que, aunque todo parezca derrumbarse, Cristo camina con nosotros. Y es desde esa certeza que los discípulos pueden anunciar. No una ideología, sino una presencia viva. La incredulidad no es el final del camino. El texto no oculta la incredulidad de los discípulos, ni la de quienes escuchan a María Magdalena o a los caminantes de Emaús. Pero esa incredulidad no es definitiva. El Señor la reconoce, la reprocha, pero no la condena. Porque la fe no nace sin lucha, sin oscuridad, sin preguntas. Jesús no espera fe perfecta para aparecer, sino que se manifiesta en medio de la duda, para transformarla. Cada creyente ha de pasar por ese cruce de caminos donde la duda y la certeza se entrelazan. Pero allí, en medio del desierto de la mente, el Señor se deja encontrar. El Evangelio, fuerza que sana la historia. Predicar el Evangelio no es solo contar lo que sucedió, sino permitir que lo que sucedió transforme el presente. Es llevar al corazón del mundo una palabra que sana, que renueva, que reconstituye la esperanza. En un mundo desgarrado por el dolor, por la violencia, por la mentira, el Evangelio es bálsamo y luz. No una receta superficial, sino una herida glorificada que toca nuestras heridas. Por eso, el cristiano no lleva una teoría, sino una persona viva. Y al anunciar, no proclama ideas, sino vida. Del miedo al ardor del anuncio,
Los discípulos pasaron del encierro al envío, del miedo al ardor, del silencio a la palabra. Y esa transformación no la causó una estrategia humana, sino el encuentro con el resucitado. Es su presencia la que libera, la que enciende el fuego, la que rompe las cadenas. Sin Cristo vivo, todo mensaje sería débil. Toda misión sería esfuerzo estéril. Pero con Él, incluso los que antes temían, se convierten en testigos ardientes. No porque de pronto sean valientes, sino porque en sus corazones arde la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. El paso de la escucha al testimonio. María Magdalena. Los discípulos de Emaús. Los 11. Todos han sido testigos del resucitado. Pero ese testimonio no se guarda. Se transmite. Porque el Evangelio no se puede contener. Quien ha encontrado al Señor vivo no puede guardárselo para sí. La experiencia pascual es expansiva, misionera, fecunda. Y no exige elocuencia, sino autenticidad. Testimoniar a Cristo es simplemente decir: lo he visto. Lo he tocado. Él vive. Y esa pequeña afirmación, dicha con fe, puede hacer arder los corazones que escuchan. Dios elige lo frágil para manifestar su gloria. En esta escena final de Marcos, Dios confirma que su camino no es el de los fuertes ni los seguros, sino el de los quebrados y restaurados. Elige a los que dudaron, a los que huyeron, a los que negaron, para levantar sobre ellos la edificación del anuncio. En esta elección se revela el corazón del Evangelio. Que nadie está descartado. Que toda herida puede ser transfigurada. Que incluso lo que nosotros desecharíamos, Él lo convierte en piedra angular. El Evangelio es un canto a la esperanza de los rotos. Y su poder se manifiesta en la debilidad redimida. La urgencia de un anuncio que no espera. Vayan es la palabra clave del resucitado. No dice: esperen a sentirse preparados ni cuando entiendan todo, salgan. Dice: vayan. Porque el Evangelio no espera a nuestra perfección. Hay urgencia en el amor. Porque el mundo necesita luz. El Señor no nos llama a esperar condiciones ideales, sino a caminar con lo que tenemos. Una fe aún vacilante, pero verdadera. Él no llama a sabios ni entendidos, sino a testigos. Y la urgencia de su envío es la urgencia de su amor que no puede quedarse callado. El rostro de la misericordia en el envío. El envío de Jesús a sus discípulos, aún después de su incredulidad, revela algo inmensamente consolador. El rostro de una misericordia que no se retira. El Señor no borra su llamado ni revoca su elección por nuestras faltas, sino que insiste. Sana. Perdona y vuelve a confiar. Ese es el corazón de la misión cristiana. No un mérito, sino un don inmerecido. Por eso, ¿quién es enviado a anunciar? Lo hace desde la humildad de saberse perdonado, restaurado, redimido. La misericordia de Dios se convierte entonces en el punto de partida y en la fuente inagotable del testimonio. El gozo pascual no se puede ocultar. La experiencia del resucitado transforma el lamento en canto, la desesperanza en júbilo contenido.
El silencio en palabra que estalla. Es imposible haber encontrado a Cristo resucitado y no sentir en lo profundo un fuego que empuja a compartirlo. El gozo pascual no es euforia pasajera, sino certeza tranquila y ardiente, que se hace fecunda en el corazón del creyente. No es una emoción que busca espectáculo, sino una paz que madura en la presencia. Una alegría que ha conocido el dolor y lo ha vencido. Por eso los discípulos, tras haber sido tocados por el Señor, ya no pueden vivir como antes. Se convierten en portadores de esa alegría que salva. Una fe que camina en la oscuridad confiando. Aunque han visto al resucitado, los discípulos seguirán caminando en medio de persecuciones, dudas, rechazos y peligros. La luz de la Pascua no elimina las sombras, pero da sentido en medio de ellas. La fe cristiana no es una certidumbre matemática, sino una confianza profunda que camina muchas veces a tientas, pero siempre unida a la voz del pastor. El que ha sido tocado por Cristo ya no depende de seguridades externas, sino de una presencia que lo habita. Así, la vida del discípulo se convierte en peregrinación confiada, donde incluso la noche se llena de sentido por la promesa del día. Una misión que no se improvisa, sino que nace del corazón herido y sanado. No se trata de anunciar por costumbre o por mandato frío, sino por amor. El verdadero testigo es aquel cuya vida ha sido tocada, movida, trastornada por el Señor. Desde ese corazón herido y sanado surge la misión. No desde el deber moral, sino desde el desbordamiento del amor. Jesús no busca predicadores expertos, sino corazones que amen. Por eso la experiencia personal del encuentro con el resucitado es clave. No puede anunciar quien no ha sido antes consolado, ni puede levantar quien no ha sido primero levantado. La comunidad, lugar de discernimiento, envío y sustento. Los discípulos reciben el envío reunidos. No están dispersos, sino juntos. La comunidad cristiana es el lugar donde se acoge el envío, donde se discierne la voz del Maestro, donde se fortalece la fe. Nadie es enviado a anunciar en soledad absoluta. Siempre hay una iglesia que respalda, que acompaña, que ora. Incluso cuando el misionero va a tierras lejanas, lleva consigo la fuerza de la comunidad orante. Jesús, al hablarles a todos, está sembrando la semilla de la iglesia misionera. Una iglesia que no se repliega sobre sí misma, sino que sale, animada por la llama del resucitado. El lenguaje del amor entendido por todos. Al enviar a predicar a toda criatura, el Señor da una indicación que va más allá de las palabras humanas. El lenguaje del Evangelio es el amor. Y ese lenguaje es universal. Puede ser comprendido por ricos y pobres, sabios e ignorantes, niños y ancianos. Porque cuando se anuncia con el amor de Cristo, el corazón del otro reconoce la verdad, aunque no entienda del todo las doctrinas. Por eso, más que técnica, el testigo necesita compasión. Más que estrategias, necesita autenticidad. El anuncio del Evangelio, cuando se hace desde el amor, llega más lejos que cualquier discurso elaborado. La cruz, fundamento del envío. Aunque estamos en la escena del resucitado,
No podemos olvidar que sus llagas están aún visibles. El Cristo glorioso es el mismo que fue crucificado. Y desde esa cruz transfigurada envía. Por eso, el anuncio nunca puede desligarse del misterio pascual completo. Muerte y resurrección. El discípulo que anuncia lleva siempre consigo la cruz. No como peso, sino como signo de amor extremo. Y anuncia sabiendo que su palabra será creíble. No solo por su elocuencia, sino por su capacidad de amar hasta el fin. Como su maestro. El mundo sigue esperando el anuncio. A pesar de siglos de cristianismo. El mundo sigue clamando por una palabra de vida. Hay corazones secos. Sociedades rotas. Personas al borde de la desesperanza. Y siguen esperando testigos que, con su vida y su palabra, digan: Cristo ha resucitado. Y te ama. Este envío del Señor no ha cesado. Hoy también resuena su voz. Vayan. Y cada creyente, allí donde está, en su trabajo, su casa, su comunidad, es parte de esa misión viva. La Pascua no es un recuerdo, sino una tarea actual. La obediencia del corazón, signo del verdadero discípulo. No basta con oír la voz de Jesús. Hay que responder. El Evangelio termina con el envío. Pero continúa en la respuesta libre del discípulo. La obediencia no es sumisión, sino comunión profunda. Es decir, aquí estoy. Señor. Envíame. Y esa disponibilidad nace no del deber, sino del amor. Porque cuando el corazón ha sido visitado por el resucitado, ya no puede resistirse a seguirle. El discípulo que ama, obedece con gozo. La Pascua que no termina. Cristo ha resucitado. Y con él, toda la historia ha sido transformada. Ya nada vuelve a ser igual después de su paso por la muerte y su salida gloriosa del sepulcro. Esa Pascua no es simplemente un evento pasado, sino una realidad viva, actual, palpitante. Cada corazón que se abre al anuncio. Cada discípulo que cree y se pone en camino. Prolonga en el tiempo el fuego del resucitado. No estamos celebrando un recuerdo. Estamos habitando un presente eterno. El Evangelio de Marcos. Al cerrar con el envío misionero, nos dice con claridad que la resurrección de Cristo no es un punto final, sino el gran inicio. El inicio de una historia que ahora se escribe en cada vida que lo anuncia, que lo vive, que lo sigue. El amor que urge, incluso cuando no se comprende. Los discípulos, al principio, no comprenden, no creen, se resisten. Sin embargo, eso no detiene el amor del Señor. Su misericordia no está condicionada a nuestra claridad ni a nuestra perfección. Él se acerca, con paciencia, con ternura, y transforma nuestra debilidad en disponibilidad. En esta escena final de Marcos vemos un Jesús que insiste, que llama a superar la incredulidad no con reproches, sino con confianza. Así es como actúa el amor. No se detiene frente a la cerrazón, sino que toca con suavidad las puertas del alma hasta que se abren.
Esa misma urgencia amorosa debe impulsarnos a nosotros. Incluso si no comprendemos todo. Incluso si sentimos que no estamos listos. El Señor nos dice: ve. Anuncia. Ama. Una fe que se convierte en camino compartido. Creer en Cristo resucitado es iniciar una peregrinación interior que no se recorre en solitario. Es un camino que se hace con otros. Con rostros concretos. Con compañeros de jornada. Con hermanos y hermanas que también han sido alcanzados por el anuncio. La misión no se vive como una carga individual, sino como una danza coral. Una sinfonía de voces distintas. Una marcha de pasos diferentes unidos por un mismo horizonte. El reino. Y cuando el resucitado nos envía, también nos vincula a una comunidad que sostiene, que corrige, que ama. El Evangelio se encarna no solo en palabras, sino en vínculos. Es presencia que sana relaciones, que siembra unidad, que reconstruye puentes. Allí donde el Evangelio es vivido en comunión, florece una fraternidad nueva que es ya señal del cielo entre nosotros. La certeza invisible que transforma la historia. La resurrección no es un espectáculo visible. No es una prueba científica ni una demostración forzada. Es una realidad invisible que se muestra en la transformación de vidas. En la fuerza de perdonar. En el deseo de servir. En la paz que llega al alma rota. En la esperanza que no se apaga en medio de la noche. La historia de la humanidad ha sido tocada por ese poder escondido pero real. Cada santo. Cada mártir. Cada creyente anónimo que ama con sinceridad. Da testimonio de que Cristo está vivo. No necesitamos verlo para saberlo. Lo vemos en el fruto. Lo sentimos en lo más íntimo del alma cuando oramos. Cuando le adoramos. Cuando nos dejamos habitar por Él. Esta certeza es la que ha cambiado el curso de la historia. Y la que hoy quiere cambiar también nuestras vidas. El alba de una nueva humanidad. Cuando Jesús resucita, no solo vence la muerte, sino que inaugura un modo nuevo de existir. Con su cuerpo glorificado, lleno de vida imperecedera, nos muestra hacia donde caminamos todos. La humanidad redimida comienza en Él. Y lo que en nosotros aún es lucha, en Él ya es plenitud. Por eso, cada anuncio del Evangelio no es solo una invitación a creer, sino un anticipo de esa nueva creación que nos espera. El resucitado es el primer amanecer que no muere. La luz definitiva que no conoce ocaso. La promesa hecha carne de un mundo donde todo será restaurado. A esa aurora somos llamados cada vez que abrimos los labios para anunciarlo. El Evangelio como medicina de incredulidad. Jesús, al aparecer a los 11, no rehúye confrontar su falta de fe. Pero lo hace no para herirlos, sino para sanarlos. Su palabra es firme, pero también medicinal. Les muestra su incredulidad como quien señala una herida para aplicar sobre ella un ungüento de vida. Porque solo quien reconoce su vacío puede recibir la plenitud. En ese momento, los discípulos dejan de ser esclavos del temor y se abren a la gracia que los convertirá en apóstoles. En nuestra vida, tantas veces también dudamos. Y sin embargo, la buena noticia no deja de buscar nuestra alma. Dios no se cansa de hablarnos.
Su evangelio no es un reproche, sino un remedio. Los signos que siguen a quienes creen. Jesús, al enviar a sus discípulos, promete signos. No para causar admiración superficial, sino para confirmar que Él sigue actuando en medio del mundo. Cada vez que se sana una herida con amor. Cada vez que se expulsa un mal con la verdad. Cada vez que se rescata un alma con ternura y fe. Esos signos se hacen presentes. No están reservados solo a los grandes milagros visibles, sino que florecen en la cotidianidad transfigurada. Donde hay fe, hay señales. Donde hay anuncio, hay fruto. El cristiano, por tanto, no vive una vida común. Su existencia está acompañada por la presencia viva del Señor, que confirma desde dentro la obra que Él ha comenzado. La fe que reconstruye la historia personal. Muchos de los que escucharon el anuncio del Evangelio por primera vez, como narra Marcos, no creyeron de inmediato. La fe no siempre brota en el instante. A veces germina lentamente, bajo la tierra de dudas, heridas y decepciones. Pero cuando finalmente florece, transforma toda la historia personal. Lo que parecía un camino quebrado, se vuelve testimonio. Lo que era oscuridad, se vuelve lámpara. Por eso, no debemos desanimarnos si algunos no creen al principio. El mismo Jesús fue rechazado muchas veces, pero sembró sin cesar. Así también nosotros, llamados a evangelizar, debemos confiar en que la semilla, aunque tarde en brotar, dará su fruto a su tiempo. El dinamismo de una iglesia en salida. El mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. No es un consejo opcional. Es el corazón palpitante de la vida cristiana. Una iglesia que no evangeliza, se encierra en sí misma y comienza a morir espiritualmente. Solo saliendo. Solo amando sin medida. Solo gastándose por el reino. Encuentra su verdadera identidad. Cada bautizado ha recibido esa llamada. No es tarea de unos pocos, sino misión de todos. La iglesia existe para evangelizar. Y cuanto más lo hace, más joven se vuelve. Más libre. Más parecida al Cristo que camina por los pueblos encendiendo corazones. Evangelizar desde la herida redimida. El testimonio más poderoso no es el del que nunca cayó, sino el del que fue levantado por Cristo. María Magdalena no fue enviada porque fuera perfecta, sino porque fue redimida. Pedro, el negador, será también el predicador. Pablo, el perseguidor, será el apóstol de los gentiles. El Evangelio no necesita emisarios impecables, sino testigos verdaderos. Quien ha sido sanado por Cristo puede mostrar al mundo las llagas curadas, como signos de su amor. Por eso, no tengamos miedo de nuestra fragilidad. Si la ofrecemos al Señor, puede convertirse en el altar desde el cual otros escuchen su voz. El gozo que brota de anunciarlo. Quien anuncia el Evangelio no solo da vida a otros, sino que recibe una alegría que no se puede comprar. Es el gozo profundo de saber que uno ha sido instrumento del amor eterno.
No siempre será fácil. No siempre seremos comprendidos. Pero nada se compara con ver cómo una vida se enciende, cómo un corazón se abre, cómo un alma vuelve a la esperanza. Es el mismo gozo que María Magdalena experimentó al correr a contar lo que había visto. Es la alegría apostólica, la que arde sin consumirse, la que empuja incluso en medio de las lágrimas, la que sostiene en la noche, el que anuncia, vive, y vive plenamente. María Magdalena, primera testigo, espejo de cada alma creyente. Al inicio de este pasaje, encontramos a María Magdalena, primera testigo del resucitado. Ella representa a la iglesia naciente, pero también a cada uno de nosotros cuando hemos sido encontrados por el Señor. Su testimonio no fue creído al principio. Como tantas veces nuestra propia fe parece no ser entendida. Pero su fidelidad, su amor constante, su capacidad de permanecer junto a la cruz y de correr al sepulcro, la convierten en modelo silencioso y luminoso para todos. En María Magdalena vemos reflejado el camino de cada alma que ha sido amada por Cristo. Caída y levantada. Herida y curada. Confundida y luego enviada. Que ella interceda por nosotros, para que también sepamos reconocer al resucitado cuando nos llama por nuestro nombre. Y que no dudemos nunca en salir al mundo a decir, con toda el alma: lo he visto. Está vivo. Y me ha enviado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.